abandonada con su hijo y sin esperanzas, hasta que un extraño apareció y todo cambió. «No puedes irte así, Mateo es tu hijo también», gritó Sofía bajo la lluvia torrencial, sosteniendo a su bebé de 3 meses contra su pecho, mientras veía cómo Carlos metía la última maleta en el taxi. «Ya te dije que esto no era lo que yo quería». «Tú decidiste tenerlo, tú te haces cargo», respondió Carlos sin siquiera voltear a verla. El agua le escurría por el cabello mientras cerraba la puerta del vehículo. «Me llevo lo que es mío. El resto es tu problema». «Mi problema era nuestro departamento, era nuestro dinero». Sofía corrió hacia el taxi, pero Carlos ya se había subido. «El departamento estaba a mi nombre, igual que la cuenta del banco. Deberías haber leído mejor antes de dejar tu trabajo en Medellín». El taxi arrancó salpicando agua sucia sobre Sofía y Mateo. Ella se quedó parada en la banqueta, empapada, viendo cómo las luces rojas del carro desaparecían en la noche bogotana. Mateo comenzó a llorar, y el sonido se mezcló con el ruido ensordecedor de la lluvia. «Shh, mi amor, tranquilo», susurró Sofía, meciendo al bebé mientras buscaba refugio. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por la desesperación. Había dejado todo en Medellín por Carlos. Su trabajo en el Hospital San Vicente, su pequeño apartamento cerca del metro. Incluso había peleado con su mamá cuando le dijo que estaba loca por mudarse con un tipo que apenas conocía desde hacía 8 meses. «Las mujeres de nuestra familia no corremos detrás de los hombres», le había dicho su madre la última vez que hablaron. Ahora esas palabras le dolían más que el frío. Se refugió bajo la marquesina de un edificio corporativo en la zona rosa. Mateo seguía llorando y ella sabía que tenía hambre, pero había usado la última fórmula esa mañana. En su bolsa solo tenía 200.000 pesos, suficientes para 3 días si tenía suerte. «¿En qué momento todo se volvió tan complicado?», murmuró mirando el rostro arrugadito de Mateo. Hacía solo 3 meses había sido la enfermera más joven en ganar una beca para especializarse en cuidados intensivos. Tenía un futuro prometedor, una carrera sólida. Ahora se sentía como una niña perdida. Las horas pasaron. La lluvia no paraba, y cada vez había menos gente en las calles. Sofía se sentó en el suelo frío, tratando de mantener a Mateo calentito con su chamarra empapada. El bebé había dejado de llorar, pero eso la preocupaba más. Estaba demasiado quieto, demasiado frío. «Por favor, Diosito, no dejes que le pase nada a mi niño», rezó en voz baja, sintiendo que se le quebrajaba la voz. A las 11 de la noche, un carro negro se detuvo frente al edificio. Sofía levantó la vista, esperando que fuera un guardia de seguridad que la echaría de ahí. En cambio, vio a un hombre en traje elegante que se bajó del carro y caminó hacia la entrada. Se detuvo al verla. «¿Está usted bien?», preguntó el extraño, frunciendo el ceño. Algo en su voz le sonó familiar a Sofía, pero estaba demasiado cansada para pensar con claridad. «Estamos bien, gracias», mintió tratando de sonar digna a pesar de estar empapada y tiritando. El hombre se acercó más y la luz del edificio iluminó su rostro. Era guapo, de unos 30 años, con ojos oscuros que la miraban con una mezcla de preocupación y algo más que no logró identificar. «¿Sofía?», preguntó suavemente. «Sofía Mendoza». Ella lo miró sorprendida. No recordaba haberlo visto antes, pero él parecía conocerla muy bien. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Usted fue mi enfermera en el Hospital San Vicente hace más de 1 año. Yo soy Alejandro Vázquez. Estuve internado 3 semanas después de un accidente». Los recuerdos llegaron como un flash. El paciente del cuarto 304. El arquitecto que había tenido ese accidente terrible en una obra. Había estado inconsciente la mayor parte del tiempo, pero en las noches, cuando ella hacía su ronda, a veces despertaba y hablaban en voz baja para no molestar a otros pacientes. «No puede ser». «¿Qué hace aquí?». «Trabajo aquí, mi oficina está en el piso 12». Alejandro miró a Mateo, que estaba peligrosamente quieto en los brazos de Sofía. «Pero eso no importa ahora. Su bebé está muy frío, necesitan salir de la lluvia». «Estamos bien, de verdad. Solo esperamos a que pare de llover». «Sofía, soy arquitecto, no médico, pero puedo ver que su hijo tiene hipotermia. Y usted también». Como si el universo quisiera darle la razón, Mateo empezó a llorar con un sonido débil que partió el corazón de Sofía. Tenía la piel azulosa y temblaba.
Por favor, déjeme ayudarlas, insistió Alejandro. Conozco un hospital cerca o, si prefiere, mi departamento está a 5 minutos. Tiene calefacción, comida caliente. Sofía miró a su hijo y supo que su orgullo no valía más que la vida de Mateo. ¿Por qué haría esto por nosotros? Ni siquiera me recuerda bien. Alejandro la miró directo a los ojos y en ese momento ella vio algo que la tranquilizó. La recuerdo mejor de lo que se imagina. Capítulo 2. Refugio temporal. El departamento de Alejandro era todo lo que Sofía había imaginado que tendría una pareja como Carlos, pero nunca habían logrado. Pisos de madera, ventanales enormes, muebles modernos que se veían caros pero cómodos. Lo primero que hizo fue subir la calefacción mientras Sofía se dirigía al baño con Mateo. «Hay toallas limpias en el armario», gritó Alejandro desde la cocina, «y si necesita ropa seca, en mi closet hay sudaderas que le pueden quedar». Sofía envolvió a Mateo en una toalla suave y lo secó con cuidado. El bebé había recuperado algo de color, pero seguía muy frío. Se cambió la ropa empapada por una sudadera gris que le quedaba enorme y unos pantalones de pijama. Se sintió extraña usando la ropa de un desconocido, pero era mejor que morirse de frío. Cuando salió del baño, encontró a Alejandro preparando un tetero y calentando sopa en la estufa. «¿Cómo sabía que necesitaba fórmula?», preguntó sorprendida. «Vi que su bebé lloraba de hambre. Compré algunas cosas básicas cuando la dejé aquí hace una hora». «¿Salió a comprar? Pero si ya eran casi las 12 de la noche. Hay una farmacia 24 horas a 3 cuadras. También traje pañales y algunas cositas más». Señaló una bolsa sobre la mesa. No sabía qué marca usar, así que pregunté qué recomendaban para un bebé de... ¿3 meses? «Sí, 3 meses», confirmó Sofía tomando el tetero. La temperatura era perfecta. «Muchas gracias, pero no puedo aceptar todo esto. Ya es mucho que nos haya dado refugio. Sofía, hace más de un año, cuando estuve en el hospital, usted se quedaba conmigo en las noches cuando tenía pesadillas. ¿Se acuerda?». Ella asintió. Había sido una época difícil en el hospital. Alejandro había llegado con traumatismo craneal severo después de que se cayera un andamio en una de sus obras. Los primeros días estuvo inconsciente, pero cuando despertó, tenía episodios de pánico nocturno. La psiquiatra había dicho que era normal después de un trauma así. «Me acuerdo. Tenía sueños muy feos sobre el accidente. Usted era la única que lograba calmarme». Se sentaba a mi lado y me contaba historias de Medellín, de su familia, de los pacientes graciosos que había tenido. Su voz me tranquilizaba cuando sentía que me volvía loco. Sofía se sentó en el sofá y le dio el tetero a Mateo, que empezó a comer con ganas. No recordaba haber hablado tanto con Alejandro, pero sí recordaba esas noches largas cuando él despertaba gritando y ella tenía que calmarlo. Solo hacía mi trabajo. No, hacía mucho más que eso. Cuando me dieron de alta y volví a buscarla, me dijeron que había renunciado. Nadie sabía por qué. Sofía sintió que se le calentaban las mejillas. Había renunciado porque el embarazo se le estaba complicando y el doctor le había recomendado reposo relativo. Pero no iba a contarle eso a Alejandro. Tuve que mudarme por motivos personales. Alejandro no insistió, pero Sofía sintió que él entendía que había algo más. Preparó la sopa y se la trajo en una bandeja junto con pan tostado y un té de manzanilla. «Come, tienes que recuperar fuerzas». Era la primera vez que la tuteaba, y por alguna razón eso la tranquilizó. La sopa estaba deliciosa, y se dio cuenta de que no había comido nada sólido en todo el día. «¿Puedo preguntarte qué pasó?», dijo Alejandro sentándose en el sillón de enfrente. «No tienes que contarme si no quieres, pero es obvio que algo malo pasó». Sofía terminó de darle tetero a Mateo y lo puso contra su hombro para que sacara los gases. El bebé ya se veía mucho mejor, más tranquilo. «Mi novio exnovio se fue esta noche. Se llevó todo el dinero y las cosas del departamento. Resulta que todo estaba a su nombre». «¿Es el papá del niño?». «Sí. Al principio parecía contento con el embarazo, hasta me pidió que me mudara con él a Bogotá, pero creo que se asustó cuando Mateo nació. Todo se volvió muy real, muy complicado». Alejandro frunció el ceño. Se veía enojado, pero no con ella. «¿Y tu familia?». «Mi mamá y yo peleamos cuando le dije que me venía para acá.
Ella pensaba que Carlos no era buena persona y, bueno, tenía razón. Pero yo estaba tan enamorada, tan segura de que íbamos a formar una familia bonita. ¿Has pensado en llamarla? Todos los días. Pero no sé cómo decirle que tenía razón, que arruiné todo por seguir a un tipo que ni siquiera conocía bien. Mateo se había quedado dormido en sus brazos. Alejandro se levantó y trajo unas almohadas del cuarto. ¿Por qué no lo acuestas aquí en el sofá? Puedes dormir en mi cuarto, yo me quedo en el sillón. No, de ninguna manera. Ya hiciste demasiado. Mateo y yo podemos dormir aquí en la sala. Sofía, mi cama es king size y tengo un sofá cama en el estudio. De verdad no es problema. Después de discutir un rato más, Sofía aceptó quedarse en el cuarto de huéspedes. Alejandro improvisó una cuna con almohadas en una gaveta grande del armario, y Mateo se veía cómodo y calientito. Mañana vemos qué sigue, ¿sí? Dijo Alejandro antes de irse. Pero por esta noche, solo descansen. Cuando se quedó sola, Sofía se acostó en la cama más cómoda que había sentido en meses. Por primera vez desde que nació Mateo, se sintió segura. No entendía por qué Alejandro estaba siendo tan amable con ella, pero estaba demasiado cansada para cuestionarlo. Se durmió escuchando la respiración tranquila de su hijo y preguntándose si acaso el destino le estaba dando una segunda oportunidad. San capítulo 3. Reconocimiento y revelaciones. 3 semanas después, Sofía había encontrado trabajo en la Clínica Santa Fe como enfermera de turno mixto. El sueldo no era malo, y con las propinas de algunos pacientes privados podía ahorrar lo suficiente para rentar un apartamento pequeño en unas semanas más. Alejandro insistía en que no había prisa, pero ella sabía que no podía quedarse para siempre en su casa. La rutina se había vuelto extrañamente natural. Alejandro se levantaba temprano para ir a su oficina. Sofía preparaba el desayuno antes de irse a trabajar, y por las tardes se turnaban para cuidar a Mateo. Los fines de semana cocinaban juntos, y Alejandro había resultado ser sorprendentemente bueno con el bebé. ¿De dónde aprendiste a cambiar pañales tan rápido?, le preguntó Sofía un sábado por la mañana, viendo cómo Alejandro limpiaba y vestía a Mateo como todo un experto. YouTube, respondió con una sonrisa. La primera semana que se quedaron aquí me puse a estudiar. No quería que pensaras que era un inútil total. Sofía sintió algo raro en el estómago, una mezcla de ternura y algo más que no quería identificar. Alejandro era tan diferente a Carlos. Donde Carlos era impulsivo y egoísta, Alejandro era calmado y considerado. Donde Carlos había huido de la responsabilidad, Alejandro estaba ahí, ayudando con un bebé que ni siquiera era suyo. No tenías que hacer eso, ya suficiente con dejarnos quedar aquí. Quería hacerlo, dijo Alejandro, levantando a Mateo y haciéndolo reír con caras chistosas. Además, este pequeño está creciendo súper rápido. Mira, ya sostiene mejor la cabecita. Era verdad. Mateo había crecido mucho en esas 3 semanas. Sonreía más, dormía mejor y parecía reconocer tanto a Sofía como a Alejandro. A veces, cuando los 3 estaban en la sala viendo televisión, Sofía se olvidaba de que esa no era su vida real. Se sentía como una familia de verdad. Esa noche, mientras Sofía estudiaba ofertas de apartamentos en su laptop, Alejandro se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Ya encontraste algo que te guste? Hay algunos que podrían funcionar. Este en Chapinero se ve decente y el precio no está tan mal. Le mostró la pantalla. Tiene una habitación pequeña para Mateo y está cerca de la clínica. Alejandro se quedó callado, mirando las fotos del apartamento. Se veía viejo y un poco descuidado, pero era lo que podía pagar. ¿No quieres considerar quedarte un poco más? Digo, hasta que ahorres para algo mejor. Alejandro, ya hemos hablado de esto. No puedo abusar de tu generosidad para siempre. Tú también tienes derecho a tu espacio, a tu vida privada. ¿Y si no quiero mi vida privada de vuelta? La pregunta quedó flotando en el aire. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que la hizo sentir mariposas en el estómago, pero también la asustó. No digas eso, apenas nos conocemos bien. Te conozco mejor de lo que crees, Sofía. Esa madrugada Alejandro despertó con fiebre alta. Sofía lo escuchó moverse inquieto en su cuarto y fue a revisar qué pasaba. Lo encontró empapado en sudor, temblando y hablando dormido.
No, no se caiga. Cuidado con el andamio. Sofía, ¿dónde está Sofía? Ella le puso la mano en la frente. Tenía casi 39 grados de temperatura. Fue por toallas húmedas y paracetamol y se quedó a su lado tratando de bajarle la fiebre. Sofía, no se vaya otra vez, murmuró Alejandro con los ojos cerrados. Esa noche que se fue del hospital, pensé que no la volvería a ver. ¿Cuál noche? Alejandro, estás delirando, despierta. La noche que le conté de Laura. Usted me escuchó hablar de mi esposa y al día siguiente ya no estaba. Pensé que la había asustado. Sofía se quedó helada. Recordó esa noche. Alejandro había tenido una pesadilla muy fuerte y había empezado a contarle sobre su esposa, que había muerto en un accidente de carro 2 años antes. Ella había escuchado la historia completa, cómo se sentía culpable porque habían peleado antes de que Laura saliera de la casa esa noche. Al día siguiente, Sofía había renunciado porque el doctor le había dicho que tenía riesgo de parto prematuro, pero nunca le había explicado a Alejandro por qué se iba. Usted me dijo que el dolor se pasaría, que Laura querría que yo fuera feliz otra vez. Siguió hablando en sueños. Tenía razón. Cuando la vi esa noche bajo la lluvia, supe que usted era mi segunda oportunidad. Por la mañana, cuando Alejandro despertó con la fiebre más baja, Sofía estaba sentada en la silla junto a su cama. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Estabas muy mal. Hablabas dormido. Alejandro se incorporó lentamente y ella vio que se había puesto rojo. ¿Qué dije? Me contaste de Laura y de por qué me reconociste esa noche en la lluvia. Él suspiró y se cubrió la cara con las manos. No quería que te enteraras así. ¿Por qué no me habías dicho que me recordabas desde el hospital? Porque pensé que te ibas a asustar. Ya tenías suficientes problemas. No necesitabas que un desconocido te dijera que había estado pensando en ti durante más de un año. Sofía se quedó callada un momento. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué la había ayudado tan rápido? ¿Por qué se portaba tan bien con Mateo? ¿Por qué parecía conocerla mejor de lo normal? Alejandro, yo no me fui del hospital por tu historia. Me fui porque el doctor me dijo que tenía que hacer reposo. Estaba embarazada de 6 meses y había riesgo de que Mateo naciera prematuro. ¿En serio? ¿En serio? Y si te soy honesta, yo también me acordaba de ti. Eras el paciente que más me preocupaba. Odiaba dejarte con las pesadillas. Alejandro la miró con una sonrisa que le iluminó toda la cara. Entonces, ¿no te molesta saber que te busqué todo este tiempo? Me da un poquito de miedo, admitió Sofía. Pero no me molesta. Por primera vez desde que se conocían, se quedaron mirándose sin decir nada. Sofía sintió que algo había cambiado entre ellos, como si hubieran cruzado una línea invisible. Ya no eran solo un buen samaritano y una mujer en problemas. Eran 2 personas que se habían encontrado 2 veces en momentos cruciales de sus vidas. ¿Todavía quieres mudarte la próxima semana?, preguntó Alejandro. Ya no estoy tan segura, respondió Sofía, sonriendo por primera vez en días. Capítulo 4. Crisis del corazón. Un mes después, Sofía había decidido quedarse en casa de Alejandro hasta ahorrar lo suficiente para un apartamento mejor. La convivencia había evolucionado hacia algo más íntimo sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Alejandro llegaba del trabajo y lo primero que hacía era cargar a Mateo. Sofía cocinaba sancocho los domingos mientras él le contaba de sus proyectos, y las noches se habían vuelto largas conversaciones en el sofá después de acostar al bebé. Mañana tengo cita con el pediatra para el control de los 4 meses de Mateo, le dijo Sofía mientras organizaba la pañalera. Es solo rutina, pero quiero asegurarme de que esté creciendo bien. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Alejandro, que estaba en el piso jugando con Mateo. Mañana no tengo reuniones hasta la tarde. No es necesario, pero sí me gustaría que vinieras. Al día siguiente, en el consultorio del doctor Ramírez, Sofía se sintió orgullosa cuando el pediatra dijo que Mateo había ganado peso perfecto y que se veía muy sano, pero cuando el doctor escuchó su corazón con el estetoscopio, frunció el ceño. ¿Pasa algo?, preguntó Sofía sintiendo que se le aceleraba el pulso. Déjeme escuchar otra vez. El doctor movió el estetoscopio a diferentes posiciones en el pecho del bebé. Hay un soplo que no había detectado antes.
Puede ser algo normal del crecimiento, pero prefiero que lo vea un cardiólogo pediatra. ¿Un cardiólogo? Sofía sintió que se le heló la sangre. ¿Es grave? No necesariamente. Muchos bebés tienen soplos inocentes que desaparecen solos, pero en algunos casos puede indicar una condición que necesita tratamiento. Alejandro tomó la mano de Sofía cuando vio que se había puesto pálida. ¿Qué tipo de condición?, preguntó él. Podría ser desde algo muy menor hasta una malformación cardíaca que requiera cirugía. El ecocardiograma nos va a decir exactamente qué está pasando. Salieron del consultorio con una cita para el cardiólogo en 2 semanas. Sofía no habló en todo el camino de regreso a casa. Cuando llegaron, se sentó en el sofá cargando a Mateo y se puso a llorar. Mi niño se ve tan sanito. No puede tener nada malo en el corazón. Hey, tranquila. Alejandro se sentó a su lado y la abrazó. El doctor dijo que la mayoría de los soplos son normales. No te adelantes a lo peor. ¿Y si no es normal? ¿Y si necesita una operación? ¿Tú sabes cuánto cuesta una cirugía de corazón? Yo no tengo seguro privado. Tendría que hacerlo por el Sisben, y las listas de espera son eternas. Sofía, si llega a necesitar algo, lo vamos a resolver. No te vas a quedar sola en esto. No es tu responsabilidad, Alejandro. Mateo no es tu hijo. Para mí sí lo es, dijo él con una firmeza que la sorprendió. Los últimos 2 meses han sido los mejores de mi vida. Ustedes se han vuelto mi familia. Las 2 semanas de espera se sintieron eternas. Sofía no podía concentrarse en el trabajo y Alejandro notó que casi no dormía. Cuando finalmente llegó el día del ecocardiograma, ambos estaban hechos un manojo de nervios. El doctor Herrera, el cardiólogo pediatra, era un hombre mayor muy amable que examinó a Mateo mientras veían las imágenes del corazón en una pantalla. Bueno, les tengo noticias mixtas, dijo después de revisar todos los estudios. Mateo tiene lo que llamamos una comunicación interventricular, un hoyito entre las cámaras del corazón. Es una de las cardiopatías congénitas más comunes. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Significa que necesita cirugía, pero es un procedimiento muy seguro cuando se hace a tiempo. El problema es que hay que operarlo antes de los 6 meses, porque después se puede complicar. ¿Y por el Sisben cuánto tardaría?, preguntó Alejandro. Entre 4 y 6 meses la autorización. Si lo operan de forma privada, podríamos hacerlo la próxima semana. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. La cirugía privada costaba más de 30 millones de pesos, una cantidad que jamás podría reunir. Doctor, ¿qué pasa si no se opera a tiempo? Insuficiencia cardíaca, problemas de crecimiento y eventualmente... Bueno, prefiero no llegar a ese punto. Salieron del hospital en silencio. Sofía abrazaba a Mateo como si fuera a desaparecer y Alejandro manejaba con la mandíbula tensa. Cuando llegaron a casa, ella se encerró en el baño y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en el trabajo, Alejandro hizo algunas llamadas. Habló con el doctor Herrera, con la clínica, con su banco. Cuando Sofía llegó esa noche, él tenía una sonrisa extraña. Tengo buenas noticias. Ya está todo arreglado para la cirugía de Mateo. Podemos hacerla el viernes. ¿Cómo que está arreglado? ¿Salió la autorización del Sisben? No exactamente. Alejandro se puso nervioso. Hablé con el doctor y con la clínica y... Alejandro, ¿qué hiciste? Pagué la cirugía, ya está todo listo, solo tenemos que llevar a Mateo el jueves para los exámenes preoperatorios. Sofía se quedó parada en medio de la sala, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Pagaste la cirugía? ¿30 millones de pesos? Sí, pero... ¿Cómo se te ocurre hacer eso sin preguntarme?, explotó Sofía. Ese es mi hijo, esas son mis decisiones. Sofía, cálmate. Solo quería ayudar. No quiero tu ayuda. No quiero tu lástima. No quiero ser tu proyecto de caridad. No eres mi proyecto de caridad, eres... ¿Qué soy, tu mascota? ¿Tu buena acción del año? Sofía estaba llorando de rabia. Llegué aquí sin nada y tú me diste techo, comida. Ahora pagas las cuentas médicas de mi hijo. ¿Qué sigue? ¿Me vas a mantener toda la vida? Si fuera necesario, sí, gritó Alejandro. Te amo, Sofía. Los amo a los dos. Tan difíciles de entender.
No me amas, te da lástima. Soy la enfermera pobre que te cuidó en el hospital y ahora te sientes obligado a rescatarme. Eso no es cierto, y lo sabes. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿por qué no me preguntaste antes de pagar? Si realmente me consideraras tú igual, me habrías incluido en la decisión. Alejandro se quedó callado porque sabía que ella tenía razón. Yo solo quería que Mateo estuviera bien. Pues felicitaciones. Mi hijo va a estar bien, pero yo me voy de aquí. No puedo vivir sintiéndome como si te debiera todo lo que tengo. Esa noche, Sofía empacó sus pocas pertenencias y las de Mateo. Alejandro se quedó en la sala, viendo cómo se llevaba la única felicidad real que había sentido en años. La cirugía sigue siendo el viernes, le dijo cuando ella estaba en la puerta. Independientemente de lo que pase entre nosotros, Mateo necesita esa operación. Lo sé, respondió Sofía sin voltear, y te voy a pagar hasta el último peso, aunque me tome años. No quiero que me pagues, solo quiero que estés bien. Eso es lo que no entiendes, Alejandro. No puedo estar bien si siento que te debo mi vida. La puerta se cerró, y Alejandro se quedó solo en su apartamento, que de repente se sintió enorme y vacío. Capítulo 5. Separación y crecimiento. 3 meses habían pasado desde que Sofía se mudó al pequeño apartamento en Chapinero. La cirugía de Mateo había sido un éxito total, y el bebé se recuperaba perfectamente, pero las noches de cuidados postoperatorios habían sido las más difíciles de la vida de Sofía. Sin el apoyo de Alejandro, había tenido que pedir favores a sus compañeras de trabajo para cubrir algunos turnos y poder estar con su hijo. «Mira qué grande está mi niño», le decía al bebé de 7 meses mientras le daba su papilla de la mañana. «El doctor dice que tu corazoncito está perfecto, como si nunca hubiera tenido nada». Mateo le sonreía y balbuceaba, tratando de agarrar la cuchara. Ya se sentaba solito y había empezado a gatear por todo el apartamento, que aunque pequeño era cálido y acogedor. Sofía había puesto fotos de Medellín en las paredes y plantas en las ventanas para que se sintiera más como hogar. El trabajo en la clínica iba bien. La habían ascendido a supervisora de turno de noche, lo que significaba mejor sueldo y horarios más estables. Sus compañeras la respetaban y varios doctores habían elogiado su profesionalismo. Poco a poco estaba reconstruyendo su confianza, pero las noches seguían siendo difíciles. No por Mateo, que dormía de corrido desde los 5 meses, sino por los recuerdos. Se despertaba pensando en Alejandro, preguntándose cómo estaría, si habría vuelto a sus noches solitarias en ese apartamento enorme. «Sofía, tienes que llamarlo», le había dicho su compañera Carmen la semana anterior. «Es obvio que lo extrañas, y él debe estar igual». «No puedo, Carmen, ¿tú no entiendes? Si vuelvo con él siempre va a existir esa duda de si estoy ahí por amor o por conveniencia. Mija, a veces el orgullo nos puede más que la felicidad». Carmen tenía razón, pero Sofía había tomado una decisión y se iba a mantener firme. Había empezado a asistir a un grupo de apoyo para madres solteras en el centro de salud del barrio, y las historias de otras mujeres la habían ayudado a entender que no era la única que había pasado por situaciones difíciles. Mientras tanto, Alejandro se había sumergido en el trabajo como nunca antes. Su oficina estaba desarrollando el proyecto más grande de su carrera, un complejo habitacional para familias de bajos recursos en la zona sur de Bogotá. Pero sus empleados notaron que trabajaba hasta muy tarde y que había perdido el buen humor que lo caracterizaba. Una tarde, mientras revisaba los planos del proyecto, su socio Miguel se acercó a su escritorio. «Alejandro, ¿puedo preguntarte qué onda con este parque que diseñaste?», señaló una sección del complejo. «Es muy elaborado para un proyecto de vivienda social». Alejandro miró los planos. Había diseñado un parque central con áreas de juego especializadas, incluyendo una sección para niños con necesidades médicas especiales, canchas adaptadas y un pequeño anfiteatro para eventos comunitarios. «Solo quiero que sea un lugar donde las familias puedan ser felices», respondió sin levantar la vista. «Está muy bien, pero mira estos detalles». Miguel señaló las especificaciones. «Tienes aquí espacios específicos para consultorios médicos pediátricos, una guardería con enfermería, hasta un área de lactancia. ¿De dónde sacaste estas ideas?».
Alejandro se quedó callado. Cada elemento del diseño había surgido pensando en Sofía y Mateo. Los consultorios porque recordaba lo estresante que había sido encontrar especialistas para el bebé. La guardería porque sabía lo difícil que era para las madres solteras encontrar cuidado confiable. El área de lactancia porque había visto a Sofía amamantar a Mateo en lugares incómodos cuando salían juntos. Solo investigué las necesidades reales de las familias jóvenes, mintió. Esa noche, mientras trabajaba solo en la oficina, Alejandro tomó una decisión. Abrió un archivo nuevo en la computadora y empezó a escribir. No era un documento técnico, sino una carta. Una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Querida Sofía, comenzó. Hace 3 meses que te fuiste y no ha pasado un solo día sin que piense en ti y en Mateo. Sé que hice mal al pagar la cirugía sin consultarte, y entiendo por qué te enojaste. Tienes razón en que debí incluirte en la decisión. Escribió durante horas, contándole sobre el proyecto del complejo habitacional, sobre cómo cada detalle del diseño había sido inspirado por ella, sobre lo vacía que se sentía su vida sin ellos. Cuando terminó, guardó el archivo en una carpeta que tituló Proyecto Mateo. Al día siguiente, durante su descanso en la clínica, Sofía estaba leyendo el periódico cuando vio un artículo sobre desarrollos urbanos en Bogotá. Una de las fotos mostraba a un arquitecto joven revisando planos en una obra. El pie de foto decía: Alejandro Vázquez supervisa la construcción del complejo habitacional más innovador de la ciudad. Se le encogió el corazón al ver su nombre. Se veía bien en la foto, profesional y seguro, pero algo en sus ojos le pareció triste. Leyó el artículo completo, que hablaba sobre un proyecto revolucionario de vivienda social que incluía servicios médicos, áreas recreativas especializadas y espacios comunitarios únicos en Colombia. ¿Conoces a este arquitecto?, le preguntó Carmen, que había leído por encima del hombro. Sí, era mi amigo. ¿El que te ayudó con la cirugía de Mateo? Sofía asintió. Pues mira qué proyecto tan bonito está haciendo. Dice aquí que el Parque Central va a tener áreas especiales para niños con condiciones médicas. Qué casualidad, ¿no? Sofía miró la foto otra vez. ¿Sería casualidad? ¿O Alejandro estaba pensando en Mateo cuando diseñó eso? Esa noche, por primera vez en 3 meses, marcó el número de Alejandro. Sonó varias veces antes de que contestara. Sofía. Su voz sonaba sorprendida y esperanzada. Hola Alejandro, vi tu proyecto en el periódico. Se ve muy bonito. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo está Mateo? Bien, muy bien. El doctor dice que está completamente sano. Ya se sienta solito y está empezando a gatear. Me alegra mucho escuchar eso. Se quedaron en silencio un momento, ninguno sabiendo qué decir. Alejandro, yo quería agradecerte otra vez por la cirugía. Mateo no estaría bien si no fuera por ti. No tienes que agradecerme nada, Sofía. Solo me importa que estén bien. Lo sé. Y también quería pedirte perdón por cómo reaccioné. Tenías buenas intenciones. No, tú tenías razón. Debí consultarte antes de tomar esa decisión. Me dejé llevar por el pánico de que algo le pasara a Mateo. Otra pausa larga. ¿Podríamos vernos algún día? Para hablar bien, quiero decir. Me encantaría, respondió Alejandro inmediatamente. ¿Cuándo tienes tiempo? Este domingo en el Parque de la 93 podría llevar a Mateo, seguro le gustaría verte. Ahí estaré. Cuando colgó el teléfono, Sofía se sintió nerviosa, pero también esperanzada. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez podían encontrar una manera de ser amigos, al menos por el bien de Mateo. Lo que no sabía era que Alejandro había estado esperando esa llamada durante 3 meses y que ya había empezado a planear cómo demostrarle que la amaba sin hacerla sentir como si le debiera algo. Capítulo 6. Redención bajo el cielo despejado. El domingo en el parque nunca llegó. El sábado por la noche, una tormenta eléctrica azotó Bogotá con una intensidad que no se veía en años. Sofía estaba terminando su turno de noche en la clínica cuando llegó la ambulancia con las víctimas de un accidente múltiple en la autopista norte. «Necesito todas las manos disponibles», gritó el doctor de urgencias. «Tenemos 4 heridos graves». Sofía dejó sus cosas y corrió hacia la sala de trauma. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital
mientras ella y su equipo se preparaban para recibir a los pacientes. El primero llegó consciente pero con una fractura expuesta en el brazo. El segundo tenía traumatismo craneal. El tercero, Sofía, este paciente está inconsciente pero estable, le dijo el paramédico. Impacto frontal, posible conmoción cerebral. Dice aquí que se llama Alejandro Vázquez. Se le paró el corazón. Corrió hacia la camilla y ahí estaba él, con sangre en la frente y el traje desgarrado, pero respirando con normalidad. «Alejandro, ¿me escuchas?», le dijo mientras le revisaba los signos vitales. Él abrió los ojos lentamente y la enfocó con dificultad. «Sofía, ¿estás aquí de verdad?». «Sí, estoy aquí. No hables. Déjame revisarte». Mientras le hacía las pruebas neurológicas básicas, Alejandro murmuró: «Iba a verte. Tenía que entregarte algo antes de nuestra cita de mañana». «¿Entregarme qué?». «Alejandro, no te esfuerces en hablar». Pero él ya había perdido la conciencia otra vez. El doctor ordenó una tomografía y radiografías, pero las pruebas salieron normales. Conmoción cerebral leve, algunas contusiones, nada grave. Aún así, lo dejaron en observación por 24 horas. Sofía terminó su turno a las 6 de la mañana, pero no se fue a casa. Se quedó en la sala de espera hasta que Alejandro despertó completamente alrededor del mediodía. «Hey», le dijo suavemente cuando vio que abría los ojos. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera pisado un camión», sonrió débilmente. «Pero mejor ahora que estás aquí». «¿Qué pasó? ¿Por qué estabas manejando con esa tormenta?». Alejandro se incorporó lentamente en la cama. Tenía una presentación importante ayer en la noche. El alcalde y los inversionistas del proyecto del complejo habitacional. Se retrasó hasta muy tarde por la lluvia y cuando salí, bueno, supongo que estaba muy emocionado pensando en verte hoy y no puse suficiente atención. Casi te matas por venir a verme. Valía la pena el riesgo». Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Alejandro, no digas esas cosas. ¿Por qué no? Es la verdad. Estos 3 meses sin ustedes han sido los más largos de mi vida». En ese momento llegó un policía con una bolsa de plástico. «Señor Vázquez, aquí están las pertenencias que rescatamos de su vehículo. Algunos papeles se mojaron, pero tratamos de salvar lo que pudimos». Alejandro tomó la bolsa y sacó un folder empapado. Los papeles de adentro estaban húmedos pero legibles. Sofía pudo ver que eran planos arquitectónicos. «¿Qué es eso?». «Era tu regalo», dijo Alejandro con una sonrisa triste. «Bueno, no exactamente un regalo, era más bien una explicación». Le mostró los planos. Eran del parque del complejo habitacional, pero había anotaciones hechas a mano en los márgenes. Sofía empezó a leer y se dio cuenta de que eran como pequeñas cartas dirigidas a ella. Los columpios adaptados los diseñé pensando en otros niños como Mateo, que merecen jugar sin limitaciones después de sus cirugías. El área de lactancia tiene vista al jardín porque recordé lo incómoda que te sentías amamantando en lugares públicos. La guardería con enfermería es para madres como tú, que necesitan trabajar pero quieren estar seguras de que sus hijos están bien cuidados. Cada elemento del parque tenía una nota explicando cómo había surgido de sus recuerdos juntos, de las cosas que había aprendido sobre ser padre observándola con Mateo, de las necesidades que había visto que tenían las familias jóvenes. «Alejandro», susurró Sofía sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Quería que vieras que no se trataba de lástima o caridad. Todo lo que hice, todo lo que siento por ustedes, nace del amor, pero un amor que me ha enseñado a ser mejor persona, mejor profesional, mejor hombre». Sofía siguió leyendo. En la última página había una carta completa. «Sofía, si estás leyendo esto es porque finalmente encontré el valor de mostrarte lo que llevas significando para mí desde esa primera noche en el hospital. No te busqué por lástima, te busqué porque tu voz era lo único que me tranquilizaba cuando sentía que me volvía loco. No te ayudé porque me sintieras obligado. Te ayudé porque en esos momentos bajo la lluvia vi a la mujer más valiente que había conocido, luchando por proteger a su hijo contra todo pronóstico. Cada línea de este parque la dibujé pensando en un futuro donde niños como Mateo puedan crecer seguros y felices, y donde madres como tú
no tengan que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos, donde familias que empiezan de cero puedan encontrar una comunidad que las apoye. Te amo, Sofía. Los amo a los dos. Pero entiendo si no puedes corresponder ese amor. Solo quería que supieras que ustedes me dieron un propósito que no sabía que necesitaba. Cuando terminó de leer, Sofía estaba llorando abiertamente. ¿Por qué nunca me dijiste todo esto? Porque tenía miedo de que pensaras que era demasiado intenso, demasiado rápido. Perdí a Laura tan de repente que cuando ustedes aparecieron en mi vida, me asusté de cuánto los necesitaba. Sofía se levantó de la silla y se sentó en la orilla de la cama del hospital. Alejandro, estos 3 meses yo también he estado pensando, y la doctora Carmen me hizo reflexionar sobre algo importante. ¿Qué cosa? Me dijo que rechazar ayuda cuando viene del amor no es fortaleza, es miedo, y tenía razón. Yo tenía miedo de depender de ti, pero también tenía miedo de admitir que te amaba. ¿Me amas? Te amo. Y Mateo también te ama. Cuando empezó a gatear, se iba hacia tu cuarto como si te estuviera buscando, y yo me despertaba todas las noches pensando en ti. Alejandro le tomó la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora empezamos de nuevo, pero bien, como iguales, como una pareja que se eligió por amor, no por necesidad. ¿Quieres conocer el parque cuando esté terminado? Va a estar listo en 6 meses. Me encantaría, pero primero, señor arquitecto, se va a recuperar completamente de este accidente. Alejandro se rió y inmediatamente se quejó porque le dolía la cabeza. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que me accidenté viniendo a verte y terminé en el lugar donde trabajas. Es como si el universo nos estuviera diciendo que estamos destinados a estar juntos. Sofía miró hacia la ventana. La tormenta había pasado y por primera vez en días, el sol se asomaba entre las nubes. O tal vez es que después de cada tormenta siempre sale el sol. Se inclinó y lo besó suavemente, sintiendo que por fin había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida. No era un lugar, eran las personas que amaba y que la amaban de vuelta. En el piso de abajo, Mateo estaba en la guardería del hospital con Carmen, balbuceando alegremente sin saber que sus papás acababan de decidir ser una familia de verdad. Epílogo. El Parque de los Sueños. 2 años después de esa noche de tormenta en el hospital, Sofía se encontraba parada frente a una gran cinta roja, sosteniendo unas tijeras, ceremoniales mientras los fotógrafos capturaban el momento. A su lado estaba Alejandro, elegante en su traje gris, y entre ellos, Mateo de 2 años y medio, correteando emocionado alrededor de sus piernas. ¿Listos para inaugurar oficialmente el Parque, Mateo?, preguntó el alcalde sonriendo para las cámaras. Más que listos, respondió Sofía mirando a Alejandro con complicidad. Habían sido 2 años de crecimiento constante. Después del accidente, Alejandro se había recuperado completamente en 3 semanas, y Sofía había tomado la decisión de mudarse de vuelta a su apartamento, pero esta vez con la certeza de que lo hacía para construir una relación sana, no por orgullo. Durante los primeros 6 meses habían sido una pareja que vivía en apartamentos separados. Se veían todos los días, criaban juntos a Mateo, pero cada uno mantenía su espacio e independencia. Sofía había insistido en pagar una parte proporcional de todos los gastos de Mateo, y aunque a Alejandro le costó trabajo aceptarlo, entendió que para ella era importante sentirse como socia, no como beneficiaria. Cuando cumplieron 1 año de novios oficiales, Alejandro había propuesto que se mudaran juntos, pero a un apartamento nuevo que eligieran entre los dos y que pagaran a medias. Para que sea nuestro hogar, no mi hogar donde ustedes viven, había dicho. El nuevo apartamento en Chapinero Norte era perfecto. 3 habitaciones, una para ellos, otra para Mateo, y la tercera convertida en estudio, donde Alejandro podía trabajar desde casa algunos días y Sofía había montado un pequeño espacio para estudiar. Porque esa había sido otra de las grandes decisiones. Sofía había empezado una especialización en cardiología pediátrica los fines de semana. Quiero poder ayudar a otros niños como Mateo, le había explicado a Alejandro cuando le contó sobre la maestría. Y quiero poder hacerlo con mi propio conocimiento, no solo dependiendo de contactos que tú me consigas. Alejandro había apoyado completamente la decisión,
incluso ajustando sus horarios para cuidar a Mateo los sábados mientras ella iba a clases. «Mami, ¿ya podemos jugar?», preguntó Mateo tirando de la falda de Sofía. «En un segundito, mi amor. Mami tiene que cortar esta cinta y ya podemos estrenar tu parque». Mateo era un niño completamente sano y lleno de energía. Los controles cardiológicos cada 6 meses mostraban que su corazón funcionaba perfectamente y ya no había ninguna limitación en sus actividades. Era un niño bilingüe que hablaba español con Sofía e inglés con Alejandro, quien había insistido en enseñarle desde pequeño. «Y también quiero que aprenda a ser paisita como su mamá», había dicho Alejandro cuando Sofía se quejó de que Mateo estaba mezclando acentos. «Que diga qué más, pues, cuando sea grande». La relación con la familia de Sofía se había sanado completamente. Su mamá había viajado desde Medellín para conocer a Alejandro 6 meses después de que empezaran a vivir juntos, y había quedado encantada. «Mija, este sí es un hombre serio», le había dicho en privado. «Se nota que te ama y que respeta tu independencia, muy diferente al otro bobo». Ahora hablaban por videollamada todas las semanas, y la mamá de Sofía ya había anunciado que se mudaría a Bogotá cuando ellos se casaran, para estar cerca de su nieto. «¿Se casaran?», había preguntado Sofía sorprendida. «Ay, mija, ese muchacho está esperando el momento perfecto. Ya me pidió permiso la semana pasada». Sofía cortó la cinta roja y una multitud de niños corrió hacia los juegos nuevos. El Parque Mateo era realmente espectacular. Tenía columpios adaptados para niños con limitaciones físicas, un área de juegos acuáticos para terapia, canchas de fútbol con piso especial para evitar lesiones, y en el centro un pequeño anfiteatro donde ya estaban programadas obras de teatro infantiles para los fines de semana. «¿Sabías que van a poner una placa aquí?», le dijo Alejandro mientras caminaban por el sendero principal. «¿Una placa de qué?». «Ven, te voy a mostrar». La llevó hasta un banco de madera ubicado bajo un árbol de ceibas, con vista perfecta a toda el área de juegos. En el respaldo del banco había una pequeña placa de bronce que decía: «Para Sofía, quien me enseñó que el hogar no es un lugar, sino donde están las personas que amas». A.V. Alejandro, Sofía se emocionó al leer la dedicatoria. Pero espera, que esa no es la sorpresa principal. Alejandro se arrodilló junto al banco y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Sofía Mendoza, hace 3 años llegaste a mi vida en la noche más tormentosa que recuerdo, y desde entonces, cada día, ha sido más soleado. Me enseñaste que el amor no se trata de rescatar a alguien, sino de caminar juntos hacia el futuro. ¿Te casarías conmigo?». Sofía se quedó sin palabras, viendo el anillo sencillo pero hermoso que brillaba en la caja. Alrededor de ellos, las familias disfrutaban del parque, los niños gritaban de emoción en los juegos, y Mateo había encontrado otros niños con quien correr. «Sí», susurró. «Sí, sí, sí». Cuando Alejandro le puso el anillo, empezó a caer una lluvia ligera, pero esta vez ninguno de los dos corrió a refugiarse. Se quedaron ahí, abrazados bajo la llovizna, viendo cómo Mateo señalaba emocionado hacia el cielo y gritaba: «¡Lluvia!», como cuando conocí a papi, porque para Mateo, Alejandro siempre había sido su papá. No recordaba un tiempo antes de él, y Alejandro se había encargado de que así fuera desde el principio. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le dijo Sofía a Alejandro mientras observaban a su hijo jugar con otros niños. «¿Qué?». «Que comenzamos en una tormenta, pero mira dónde terminamos. En un lugar donde otros niños van a ser felices, donde otras familias van a encontrar alegría, y donde nosotros vamos a venir todos los domingos a ver a nuestro hijo crecer». «¿Nuestros hijos?», corrigió Sofía con una sonrisa misteriosa. Alejandro la miró sorprendido. «Estás de 2 meses. Quería confirmarlo antes de decirte, pero sí. Mateo va a tener un hermanito». Alejandro la alzó y la giró en el aire, sin importarle que la lluvia ya los hubiera empapado completamente. «¡Mateo!», gritó. «Ven acá, que tenemos que contarte algo increíble». El niño corrió hacia ellos, riendo porque sus papás estaban bailando bajo la lluvia. «¿Qué pasa, papi? Vas a ser hermano mayor, campeón». Mateo los abrazó a los dos, y los 3 se quedaron ahí,
en medio del parque que había nacido de su historia de amor, mientras la lluvia suave los bendecía como una promesa de que después de cada tormenta, siempre, siempre sale el sol. En los años que siguieron, el Parque Mateo se convirtió en un modelo para otros desarrollos urbanos en Colombia. Sofía terminó su especialización y montó una consulta de cardiología pediátrica en el centro médico del complejo habitacional. Alejandro siguió diseñando espacios pensados en las familias reales, y su firma se volvió reconocida por crear desarrollos urbanos inclusivos. Pero lo más importante fue que nunca olvidaron que su amor había nacido en una noche de tormenta, cuando una mujer valiente decidió aceptar ayuda y un hombre solitario decidió que quería ser parte de algo más grande que él mismo, y que a veces los finales más bonitos empiezan con los comienzos más difíciles.